Eh, la idea mía es proponerles tres lecturas de Lo Secreto, articuladas con la cuestión de la información y las tecnologías. Son ideas, tómenlo como eso, ¿no? Pero bueno, ojalá que sean interesantes, aunque sean solo ideas. Bueno, empezamos con la tecnología mal. Bien, les decía entonces que van a ser no sé si les dije, tres partes. La primera tiene que ver con las aplicaciones, ¿sí? Empezamos por ahí. Ustedes saben, o si no, lo sabrán a partir de ahora, que hay aproximadamente 20.000 aplicaciones, ¿sí? Vinculadas con la salud mental. Hay tantas que incluso hay aplicaciones para decidir cuál aplicación le conviene a uno, ¿sí? Hay ciertas estimaciones que dan una imagen acerca de cómo van a seguir creciendo este tipo de aplicaciones, ¿sí? Bueno, ahora digo algo más. Ahora, cuando se analiza un poco cómo van distribuyéndose las características o la funcionalidad de estas aplicaciones, las que más van aumentando son las que tienen que ver con ¿esto funciona? Bien, acá verán la diferencia, ¿sí? Los que rastrean o los que tienen algún tipo de relación con el registro del estado de ánimo, ¿sí? Son en general las quizás más conocidas, las más difundidas, etc. Y de hecho, bueno, justamente son de las que más crecen. Ahora, si uno toma en consideración los diferentes usos que se pueden estandarizar en torno a las aplicaciones vinculadas con la salud mental, tendríamos la recolección de datos o el rastreo pasivo de síntomas, que en este caso no serían tan pasivos, sino que serían activos, porque es uno el que tiene que ir cargando la información acerca de cómo se siente, si se siente bien o si se siente mal. Son las que más, decíamos, lo que más fue creciendo en este último tiempo. Si bien el tema de las aplicaciones en salud mental tienen como mucha crítica, la primera, si se quiere, que hay duda respecto de si efectivamente sirven o no, porque si bien, como todo, hay una parte de la historia bibliográfica que dice que sirve y otra parte que no. A eso se le suma la credibilidad o cómo se genera una aplicación, porque la mayoría de las aplicaciones en salud mental no están desarrolladas por algún profesional o algún técnico que la genera al lado de un médico, de un psicólogo, de quien fuera, ¿sí? Entonces, hay varias críticas, pero acá voy en relación con el tema que estamos charlando, a plantear una que tiene que ver con la privacidad de los datos que uno vuelca a las aplicaciones, ¿sí? Entonces, acá háganse la idea de que uno baja una aplicación. Este es un estudio, ¿sí?, que justamente hace un par de años, o más que dos pares de años, hace 4, planteaba en qué medida los datos que uno subía a una aplicación eran compartidos con otras empresas, lo cual es algo bastante, bueno, obvio o esperable, ¿no es cierto? Este estudio lo que hacía era tomaba dos temas, aplicaciones destinadas a la depresión, aplicaciones destinadas a la sensación tabáquica, y veía en qué medida los datos, no los datos que uno subía sobre el tema de cómo se sentía, por ejemplo, en cuanto si estaba contento o estaba triste, sino los datos vinculados a la identificación de uno como usuario de una aplicación, ¿sí? Estos datos, entonces, en principio lo que este estudio mostraba era que en algunos casos no estaba divulgada una política de privacidad de la aplicación, en otros casos sí, pero se compartía más de lo que se decía que se iba a compartir, etc. Y en última instancia, el artículo planteaba que en realidad la mayor parte de las aplicaciones compartían información, pero nada, en teoría, ninguna otra información personal o sensible. Bueno, pasaron un par de años para que ya, obviamente, surgieran noticias, y antes también, ¿no?, noticias que daban cuenta de que efectivamente las aplicaciones comparten mucha más información de la que se dice que se comparte. Pero en este caso, a ver cuál sería el tema, que acá lo que se comparte es, por ejemplo, este es de este año, ¿sí? Cerebral es una aplicación de este estilo, lo que estamos mencionando. El tema es que acá lo que decía, o lo que dice en todo caso, es que también se comparte cómo se siente uno en cuanto a su estado de ánimo, ¿sí? Entonces ahí tenemos
no solo la divulgación o diseminación de información vinculada con nombre de usuario, el tiempo que se pasa conectado, etcétera, sino también a cómo uno se siente. Entonces, acá tenemos quizás en este primer punto la primera versión, si se quiere, del secreto o de lo no secreto en relación con las tecnologías, o sea, cómo el uso de las tecnologías, en este caso en salud mental, implica de alguna manera prestarse a que alguien, o un ser impersonal en todo caso, conozca no solamente qué es lo que uno hace, sino cómo se siente, ¿sí? Y luego, bueno, qué se hace con esos datos es todo un tema de ya. El siguiente punto, tomamos la idea de lo que acabamos de decir de las aplicaciones, pero le sumamos este concepto que acá lo voy a tomar en un sentido bien amplio de Internet de las cosas, con la idea esta de la conectividad masiva, en donde uno va dejando rastros de todo tipo, rastros digitales, ¿no es cierto?, de todo tipo, de acuerdo a cualquier cosa que uno hace, desde una compra, una búsqueda, un viaje, etc. Esto, la recolección, quizás utópica, de toda esa información, da lugar a esta idea del doble digital, que sería un poco la construcción de un ser, de una réplica de uno mismo, pero de manera digital, ¿sí? Esta conformación virtual de un ser humano, digamos así, se produciría o se generaría a partir de los datos observados, pero también a partir de datos inferidos. Y esto vamos a ir un poco hacia ahí, es decir, no solamente si uno realizó una compra, si uno usó una tarjeta, si uno pasó por un escáner o se lo vio una cámara de seguridad, sino que a partir de todo eso se puede ir conformando toda una idea de lo que esa persona, no solamente de lo que hizo, sino de lo que podría haber hecho o de lo que quizás quisiera llegar a hacer, ¿sí? Esos son los datos, llamémoslos, inferidos. Lo cual da la idea de que a partir de la creación de estos dobles digitales, una inteligencia artificial podría anticipar qué es lo que uno, en la vida real, haría, ¿sí? Y acá vendría lo que sería una segunda forma, si se quiere, del secreto en lo digital, que es que uno no sabe de uno mismo todo el tiempo, pero en teoría un doble digital sí podría tener toda esa información sobre uno mismo todo el tiempo, ¿sí? De esta forma es como si uno llegara a saber más, o al revés, menos que lo que ese hipotético doble digital sabe de uno mismo, ¿sí? Conformando de esa forma esta idea de una subjetividad híbrida, es decir, una subjetividad conformada por lo que efectivamente uno hace, más lo que se supone que uno haría, ¿no es cierto?, pensado en términos digitales, y de alguna manera esta subjetividad ideal, llamémoslo así, pensado en términos de que si uno piensa en algoritmos y eso, el algoritmo, digamos, no es solo que da lo que se supone, sino también lo que esperaría que uno quiera querer, o lo que uno quiera gustar, ¿sí? Por lo tanto, es como que se va armando esa idea de uno quiera sí o no sé, habrá que ver, habrá que analizarse uno mismo, si es que uno va en camino a esa idealización o respondiendo a esa idea de lo que se espera de uno mismo en función de la proyección desde lo digital, no sé si se entiende. Y me hace acordar un poco a este capítulo de Seinfeld, en donde justamente acá la idea sería que los reales son obviamente los personajes clásicos, pero estos otros personajes que aparecen en ese capítulo me dan un poco esa idea del doble digital. Son personas, uno rápidamente las identifica con los actores o los personajes de la serie habitual, son iguales, se visten parecidos, pero justamente no son iguales, son como más perfectos, si se quiere, y de alguna manera menos interesantes también, dicho sea de paso. Y Elaine al final, no los elige, se queda en la duda, pero no los elige, lo cual también está bueno pensándolo en términos de eso, ¿no? De que por más que haya algo ideal, no necesariamente es mejor. Ahora, el tema del doble digital aplicado a la medicina, llamémoslo así, plantea la cuestión del fenotipo digital, que es un poco lo mismo que acabo de decir, pero pensado en términos de salud, ¿sí? Es decir, que lo que uno hace puede dar cuenta de cómo uno está en cuanto a su equilibrio salud-enfermedad, ¿sí? Entonces, las acciones que uno realiza, en definitiva, terminan o pueden terminar marcando cuál es el estado de salud o de enfermedad de una persona, ¿sí? De esta manera, los datos, ¿sí?, terminan conformándose en síntomas, o sea, la conducta digital, llamémoslo así, o digital no solamente por el contacto con una
aplicación, sino por digital me refiero a cualquier tipo de registro digital que se tenga de lo que uno hace, ¿no? O puede terminar dando la idea de un síntoma. Y esto es algo que está bastante, ¿no es cierto? De hecho, acá se puede ver, por ejemplo, un estudio, Radar se llama el estudio, que es sobre la depresión, y que para detectar o diagnosticar la depresión, por ejemplo, se utiliza 7 dispositivos transportables, 2 aplicaciones, etc. Esa sería la idea de esto del fenotipo digital, o sea, si se caracteriza la frecuencia cardíaca, la presión arterial, la temperatura, a qué hora uno se duerme, cuánto uno camina, cuántos amigos tiene, etc., se va conformando la idea de un fenotipo, ¿no es cierto?, que estaría dando cuenta precisamente del biomarcador digital. Entonces, la idea del biomarcador digital sería la determinación o la identificación de rasgos digitales asociados a ciertas enfermedades. Por ejemplo, hay cierta idea de que si cuando se escribe hay un determinado tipo de temblor, eso podría implicar un síntoma relacionado, por ejemplo, con el Parkinson. O si una persona, obviamente, postea todo a las 3 de la mañana, se puede pensar que está con insomnio, y el insomnio quizás está indicando depresión, y así sucesivamente. Entonces, si bien, la idea de los biomarcadores, biológicos, no funcionaron, esto quizás tampoco, pero un poco la idea es eso, como conformar esta idea de que lo digital puede dar cuenta de una sintomatología y más que una sintomatología de una enfermedad. Entonces, ahora vamos a pasar al siguiente punto y ya el último. Para INSER es una nueva ciencia del comportamiento, lo cual es verdad, porque es todo parte toda observación proviene del comportamiento de lo que uno hace. Entonces, decía que tenemos dentro de lo que sería el origen de los datos ofrecidos por los usuarios, un poco el tema que hablamos al comienzo, que pueden ser filtrados o no, ¿sí? Como esto de qué información se pasa que uno no sabe, datos no ofrecidos por los usuarios, pero generados. Entonces, uno hace cualquier tipo de transacción digital o circula por una autopista y va generando datos, por más que uno no los esté haciendo voluntariamente, digamos, ¿no? Y luego datos inferidos, que es el análisis que se hace sobre esos datos, ¿no? Entonces, ya para terminar, yendo al último punto, decíamos aplicaciones, Internet de las cosas y el análisis de datos masivos estadística de datos masivos, digamos así. La idea es que básicamente los datos terminan, por su masividad, por su complejidad y por la capacidad de análisis que se puede aplicar sobre ellos, terminan siendo verdad, para decirlo de alguna manera, ¿sí? O sea, no porque lo sea necesariamente, sino por el poder de la estadística. De esta manera, que algo sea estadísticamente correlativo, en este contexto, implicaría que haya una causación. O sea, si hay algo que por la cantidad masiva de datos implica que hay una correlación, significa que hay una causa ahí, ¿no es cierto? Y esto podría pensarse que da lugar a un cambio epistemológico en la manera de concebir a la enfermedad mental, en este caso, la patología, el padecimiento, como lo quieran denominar, y al diagnóstico en sí mismo, en donde se puede producir una evolución, si se quiere, desde el análisis de un posteo, ¿sí?, a hacer lo equivalente al diagnóstico de depresión, que si uno postea ciertas palabras en cierto horario, con ciertas características, y eso pudiese ser captado por alguien, eso bastaría para hacer un diagnóstico sin necesidad de un análisis clínico posterior o más profundo. De hecho, estas cabinas, no sé si habrán visto, son cabinas que parecen de fotos, pero en realidad son cabinas de médicos, o sea, médicos digitales, justamente, que en China, por lo visto, hay estas cabinas en donde el paciente va y se hace un diagnóstico, un tratamiento, interactuando solo con una máquina, digamos. Entonces, ahí uno podría pensar que esto se aplicaría más a la clínica o a las patologías no vinculadas a la salud mental, pero en realidad, desde esta lógica no hay mucha diferencia, digamos. Entonces, un poco uno podría suponer que si esta idea se prolonga y se va afianzando, quizás también pueda llegar a ser el destino de ciertos diagnósticos en salud mental, ¿sí? En donde ya no es la clínica, sino el marcador biológico digital de esa persona, ¿sí?, que es lo que lleva al diagnóstico y al tratamiento. Con lo cual, pensándolo amablemente a esto, se podría suponer que
daría espacio a concretar cierta noción de la salud, que es la idea de poder prevenir en algún sentido las cosas antes de que se desarrollen, porque una persona puede empezar a dar indicios de que se está por deprimir, que está por tener una enfermedad neurológica, etcétera, antes de tenerla. Poder entonces tener una previsión, poder predecir lo que va a pasar y detectar tempranamente, que sería un poco la idea, si se quiere, de una medicina más sanitarista, si uno quiere, ¿no? Basarse más en la prevención, en la detección precoz, etcétera, lo cual podría ser un ofrecimiento de este tipo de tecnologías. Ahora, el tema es que la prevención, bueno, que de alguna manera, bueno, la prevención da lugar a esta cuestión que es que uno puede uno puede, no, hablo por mí, yo estoy de acuerdo con lo preventivo, etcétera, pero lo preventivo muchas veces está muy cerca de la cuestión del control, y justamente este tema de un grupo viejo, Casanovas, que dice justamente prevenir es acertado, que es, bueno, lo que uno puede suponer. Bueno, dice el policía, la mamá y su muchacho es algo raro y pensamos que anda mal. O sea, esa sería la parte de la prevención. Pero este es el tema, no ha hecho nada malo, pues solo que tal vez lo hará. Entonces, esa es la parte de la prevención que hasta, en este caso, podría ser ruido. O sea, uno podría tener todas estas tecnologías a su disposición y podrían ser fascinantes en términos de detectar precozmente, actuar solas, etc. Pero bueno, también ahí va a estar siempre ese actuar de más que termina quitando no solo subjetividad, sino también en algún punto libertad, ¿sí? Y ya para terminar, si ustedes quieren, este es un juego que voy a poner al comienzo, hablando de prevención y de detección precoz. Son en realidad no son tres canciones, es el primer verso, verso y el último verso de tres discos distintos de tres autores diferentes, es decir, de la primera canción del disco y de la última canción. Si ustedes lo ven rápido, podrían pensar quiénes de estos se terminaron suicidando, ¿sí? Son tres autores diferentes y van a ver quizás que pues entonces esto es justamente un poco la cuestión de lo digital y de lo demás. Uno puede pensar que una letra como esta o como esta es casi obvia de que son personas que están mal y que terminan mal, y sin embargo no es tan así. Si quieren después les develo, si no se dieron cuenta ya, quiénes de estos se terminaron suicidando y quiénes no. Pero este es el tema, insisto, con la cuestión de lo preventivo y de la detección precoz, que se puede equivocar bastante. ¿Sí? Quizá termine con eso. Gracias. Ahora quedó la intriga, ¿no? ¿Alguien tiene una hipótesis de qué es eso? ¿A quién no se suicidó? ¿Quién no se suicidó? Pero no vas a para mí el 2. El 2 no se suicidó. El 3. El 1. Bueno, Nico acertó. Este es de Sparkle Horse, que sí se suicidó. Este es de In Excess, que también se suicidó, ¿sí? Y bueno, esto es de